¿Qué pasó, hermanos y amigos? Es un gusto para mí poderme dirigir a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Me presento, soy el administrador de la página El Tiempo No Será Más. Como les comuniqué que esta semana les iba a traer el nombre de ese país que conforma esa bestia horrible, espantosa que vio el profeta Daniel, y también lo que pudo ver el apóstol Juan, quien nos describen por medio de las profecías lo que iba a suceder, lo que ya sucedió y lo que está por suceder. Entonces vamos allá a conocer esta bestia. Para poder entrar en la introducción de quiénes son esas bestias que ve el profeta Daniel, es importante conocer un poco de qué significa esas bestias que él describe en el capítulo 7 de Daniel. Daniel, en las visiones de la noche, Dios le dio a conocer lo que iba a suceder en el futuro. Después sabemos, si vamos a la historia, tiempo más atrás, vemos cómo Israel es llevado por un imperio de los que en ese tiempo él estaba cautivo allá en Babilonia. Pero hoy no vamos a hablar de ese imperio, sino de lo que Daniel vio cuando él estaba en Babilonia. Esas visiones de la noche que Dios le dio para poder conocer y poder interpretar, para que nosotros tuviéramos también conocedores de lo que iba a pasar en el futuro. Entonces Daniel viene describiendo en su sueño lo más importante que él vio en el sueño que Dios le dio. Entonces él escribió lo más importante de esta bestia. Dice que subió del mar una bestia, y la bestia que él describe es como un león. Después él describe una segunda bestia que la describe como se aparentaba un parentesco como un oso. Después dice que ve otra tercera bestia, esta bestia tenía la forma de un leopardo. Pero después Dios le da otra visión de otra bestia. Esta bestia es la que nos interesa hasta el momento de hoy. Pero ¿qué tienen que ver las otras bestias que vio? También tiene mucho que ver, y sabemos en la historia, si vamos y conocemos estas bestias, y ya les va a dar el significado de qué significan estas bestias. Pero esta bestia que vio el profeta Daniel es una bestia terrible. Dice también, cuando describe las otras bestias que vio de primero, las tres bestias, dice que todas eran diferentes una con la otra. No eran iguales, eran distintos, el primer punto. Pero describiendo la cuarta bestia, Daniel se asombra, se asusta. Entonces ve algo que no era normal a las otras bestias. Por eso él dice, y esta bestia que vi era muy diferente. En otra parte dice, y yo quise saber, o sea, él le interesó al ver esta bestia diferente a las otras demás. Entonces Daniel no podía entender. Entonces vemos la explicación más adelante del arcángel Gabriel, que llega con otros seres espirituales más a poderle explicar la visión que él vio Daniel. Pero Daniel, describiendo la cuarta bestia, dice que tenía dientes de hierro grandes, con ellos desmenuza, y también dice que vio sus pies, son pies como de oso. Y empieza a describir Daniel que le vio también 10 cuernos grandes, y en medio de los cuernos, de los 10 cuernos, dice que vio un cuerno pequeño. Entonces él quería saber, aparte de saber cuál era esa bestia, ese animal feroz, horrible, él también quería saber quién era el cuerno pequeño, que hablaba grandes cosas al principio, pero después viene y habla cosas difamadoras contra nuestro Señor Jesucristo y los santos del Altísimo y todo lo que refiere al cielo. Entonces, pues, hermanos, podemos ver cómo
está la descripción y el futuro, lo que iba a pasar después del imperio de los babilónicos, donde estaba este rey muy famoso para entonces, que era el rey de reyes de todas las naciones, que era el jefe de todo, digamos, casi de la tierra, de los reyes de la tierra, que es Nabucodonosor. Lo podemos encontrar aquí revisando, digamos, en internet podemos hallar información de ese imperio. Entonces, ¿qué significan? Les voy a hacer un repaso así muy rápido. ¿Qué significa esta bestia, la primera bestia que él vio, como un león? Esta bestia significa que se iban a levantar reyes o imperios sobre la tierra. Después del imperio de los babilónicos iba a venir el imperio de León. ¿Cuál es el imperio de León que se levantó? Pues de Nabucodonosor es el imperio medos persas. Eso significa el león, los medos y los persas. Después de eso se levanta otro imperio que significa el oso. Este imperio que se levantó significa que es el país de los griegos. Sabemos la historia, ahí está una película han hecho de los 300. El tercer imperio que lo describe el profeta Daniel, que era como un leopardo. En otras partes hay otros sueños también de estos imperios, pero ahorita solo estamos viendo el capítulo 7 de Daniel. Es el imperio romano, que representa a esta bestia que es un leopardo. Es el imperio romano y quizás es muy conocido, que es el imperio más conocido que hay en este momento, porque es el imperio, recuérdense que el que participó en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en esa época, y es muy conocida por todos nosotros, que es el imperio más conocido por medio de las escrituras y por medio de la historia. Pero después de eso está la cuarta bestia, que es la que ve Daniel y es sorprendente, y es la que está por el momento para surgir del mar, para levantarse sobre todas las naciones. Entonces esta bestia aún no ha surgido, pero para poder entender cómo es esta bestia, tenemos que irnos al libro del Apocalipsis. En el capítulo 13, todo el capítulo describe esta cuarta bestia, y Juan es un poquito más, como podemos decir, como que el Señor nos revela un poquito mejor al apóstol Juan en el Apocalipsis 13, y podemos ver esta misma bestia que la describe Juan, que se levanta del mar, y empieza a describir esta bestia. Empieza a decir también que tenía 7 cabezas, que tenía 10 cuernos, y que tiene el cuerpo como un leopardo, y tiene, dice Juan, sus patas, sus pies son como de oso, y una cabeza, empieza a hablar la cabeza de león, o sea, su boca, más que todo su boca de león. Podemos completar lo que habla el profeta Daniel con lo que habla el apóstol Juan en tiempos muy diferentes. Entonces Juan nos viene describiendo esta cuarta bestia para que podamos entender un poco más. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de esta cuarta bestia a las demás bestias que ya pasaron? Sabemos que cuando Dios nos habla así, Dios habla en las profecías, algo simbólico, algo configurativo, o podemos decir que Dios nos habla a través de parábolas para poder entender las cosas de Él. ¿Por qué? ¿Por qué nos habla Dios así? ¿Por qué? Para que no todo el mundo entienda, solamente es aquellos que quieran entender o quieran escuchar su voz o quieran saber quién es Dios. A ellos se les revela. Por tanto, el mundo no va a entender estas cosas. Aún entre los hijos de Dios, o los que el conocimiento nos cuesta un poco entender,
imagínense los demás. Por tanto, esto es de poder entender las profecías. Entonces, como les venía contando Daniel y el apóstol Juan, nos describen y podemos entender qué significa esta bestia. La interpretación es que esta bestia es diferente a todas las otras bestias que vio Daniel. Es que esta bestia es una bestia híbrida, o sea, no es una bestia normal. Nosotros podemos conocer una bestia feroz, terrible, tal vez diferente el tigre es diferente al león, un animal, podemos decir un lagarto, es diferente a otro animal, pero nunca hemos visto quizás un animal híbrido. ¿Qué es un animal híbrido? Uno que está compuesto de muchos animales, o sea, sus pies, pues como lo describe Juan, ese animal, esa cuarta bestia, es una bestia con pies de oso, solamente los pies. Su cuerpo, todo su cuerpo es de leopardo, tiene cuernos. ¿Qué más podemos que lo describa? Tiene grandes colmillos, o sea, una bestia diferente, y por eso lo que Daniel se asombra en su sueño y ve la diferencia en que los demás eran diferentes, pero esta era diferente a todas las demás. Por eso que usted puede leer en el capítulo 7 y cómo Daniel se asombra al ver esta bestia. Entonces la interpretación es que esta bestia es compuesta por varios países, o sea, y no es solo un país de una etnia, digamos, por ejemplo, Estados Unidos o Europa o Inglaterra, que son países diferentes, pero casi son en su, ¿cómo le podría decir aquí? En su piel o en su forma de hablar son casi lo mismo. O los europeos casi tienen, que vienen de la descendencia de Jafet, del hijo de Noé, casi la mayoría son blancos y todo eso. Pero en esto, ¿qué significa la cuarta bestia? Que no habrán solamente países de habla inglesa, sino que va a haber una mezcla de países entre árabes. Podríamos hablar, por ejemplo, musulmanes, por ejemplo, países europeos, por ejemplo, puede haber países americanos, un ejemplo le estoy diciendo. Entonces, esta es una mezcla de países, no de solo una etnia, sino diferentes etnias, una hibridación, o sea, algo anormal, que no es normal. Entonces, podemos ver cómo los científicos hoy en día están haciendo experimentos, y no lo digo yo, váyase a internet y va a ver la información de cómo ellos están empezando a clonar y mezclar ADN de un animal y del otro animal, a modo que quieren hacer un animal parecido a lo que Daniel está describiendo. Pero entonces, hermano, entonces va a haber una bestia así como... No va a haber una bestia así, sino que son países mezclados entre sí. O sea, es decir, ahí está hablando Daniel, en otra parte está hablando del hierro, lo vamos a hacer en otra parte, en otro video, del hierro y el barro. Es decir, son países, en uno fuerte, dice Daniel, y en otras son más débiles, pero no se unen entre sí, porque el barro y el hierro, por lógica, no se puede mezclar. Quiero hacer una aclaración, quizás antes de continuar. Hay muchos hermanos que enseñan también de este tema, sobre lo que estoy explicando, pero creo que ellos han confundido un poco lo que es la profecía. Y ellos se refieren que el anticristo y su imperio va a salir de Europa, y que Estados Unidos va a encabezar ¿cómo se llama? Esta gran bestia, este imperio del anticristo. Yo sé que ellos lo han hecho de una forma quizás así han entendido, pero en realidad creo que están un poco equivocados sobre esa interpretación, porque revisando todos los países que van a conformar el imperio del anticristo, no sale Estados Unidos. Por tanto, yo creo que mis hermanos se han equivocado en esa interpretación, y mi recomendación es que lo vuelvan otra vez a poder entender
si realmente están bien o están mal. Lo que vengo estudiando hasta hoy, yo creo que estamos en lo correcto, pero también puedo equivocarme, por tanto no me creo sabio también en mi propia opinión, pero el tiempo lo dirá. Pero hay otros hermanos también que vienen predicando, no sé si llamarles hermanos o no, que el Apocalipsis ya empezó, la semana 70 ya empezó, ya estamos en las trompetas y empiezan a decir muchas cosas que no tienen mucha lógica. Por tanto, a ellos sí no hay que escucharlos en ningún momento. Pero los hermanos, quiere decir, los que se han equivocado y dicen que Estados Unidos, Europa, ellos no son, digamos, de tratarlos mal, no, en ningún momento, porque cualquiera de nosotros nos podemos equivocar en la interpretación. Eso no quiere decir que ellos no son apóstatas y todo eso, no, en ningún momento. Los apóstatas son aquellos que como que no entienden toda la doctrina de la palabra de Dios, entonces ellos dan otra interpretación que hacen toda la Biblia. Ellos sí vienen siendo apóstoles, entonces hay que correr de ellos. Hoy sí vamos allá a lo que venimos, a lo que les dije, que les iba a dar el país que conforma el imperio del anticristo. Y el país que les voy a dar es el país que conforma los pies de esta bestia. Después les estaré dando los países que conforman el cuerpo, que conforman los dientes, que conforman la cabeza y todo, hasta completar la visión que vio Daniel y Juan. El país que conforma los pies de esta bestia horrible, terrible, que desmenuzará, que aplastará al mundo, es el país, escuche bien, y ya está siendo muy sonado en las noticias, casi en la mayoría del mundo está en boca esta bestia, estas patas, estos pies de la bestia. Ese país que conforma los pies de la bestia, donde saldrá el anticristo, así es, mi amigo, ese país es Rusia. Por tanto, aunque vengan otros países como Europa, Estados Unidos, y decir que lo van a desaparecer económicamente, que se va a ir abajo, no lo van a lograr. Porque recuerde que Rusia no va a estar solo. Aparentemente, lo que vemos, según la información que nos dan otros medios oficiales, o otros medios que están a favor quizás de Rusia, y lo que nosotros podemos contemplar, vemos que Rusia está solo, o que solamente le está ayudando a cierto país, pero no. Rusia va a ser ayudado por estos países que conforman la bestia. Entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos y Europa? Están ahorita en la pelea, digamos, un ejemplo, que hacen los reinos o que hacen las diferentes de los países cuando van a elecciones. Se van entre ellos a poder ganar la elección para poder gobernar ese país. Entonces entre ellos se atacan. Pero eso quiere decir que los dos son buenos, en ninguna manera. Ahorita Estados Unidos y Europa, Rusia y China están peleando para ver quién gobierna ese nuevo orden mundial. Entonces Estados Unidos es el que ha estado gobernando como cabeza el viejo imperio, pero viene este nuevo imperio, que es el imperio que se va a formar, que es la cuarta bestia. Entonces, ¿quién la va a liderar? Si Estados Unidos, o es Rusia, o es China. Por tanto, hoy estamos en esa guerra y sabemos, hermanos, según lo que les estoy mencionando, quién va a ser el ganador de este nuevo imperio. Pero no solamente será Rusia, sino que hay demás países que conforman la bestia. Entonces podemos ver
lo que están diciendo ahorita los gobernantes. Por ejemplo, ¿qué dice el primer ministro de Rusia cuando se reúne con unos periodistas y él empieza a dar las declaraciones por medio de la lengua rusa? ¿Cree que eso lo hizo nomás porque él quiso? Vamos allá a ver qué dijo el primer ministro. ¿Quieren decir que no saben ruso? Ya es hora de aprenderlo. El hombre fuerte del oso va hasta la casa del tío Sam a advertir a sus ciudadanos que ya llegó la hora de aprender el idioma ruso. Todo lo que debemos saber sobre el alfabeto ruso. El alfabeto ruso tiene 33 letras. Ok, clases de ruso. ¿Cómo decir cómo estás? Как дела? ¿Cómo contestar? Todo bien. Хорошо. El hecho se dio durante una rueda de prensa en la ciudad de Nueva York, cuando periodistas norteamericanos le consultaron a esta autoridad rusa sobre la intervención en Ucrania, y este respondió en su idioma natal. Los comunicadores quedaron desconcertados, a lo que Lebrov les preguntó si entendían el idioma ruso. Los periodistas no respondieron, motivo que aprovechó Lebrov para lanzar un fuerte mensaje a los estadounidenses e incluso al mundo entero. Ya es hora de aprenderlo. Si bien, en ese momento, el comentario de Lebrov incluso causó algunas risas, medios occidentales analizaron el polémico trasfondo de ese irónico comentario. Esta es una forma de decir que Rusia es una potencia mundial. Por eso el idioma ruso debe reemplazar al inglés como una lengua global. En vez de tener un diálogo de verdad, buscando un acuerdo, lo que tenemos es intoxicación informativa y provocaciones. Pero lo cierto es que el futuro del orden mundial se decide hoy y es claro para cualquier observador objetivo si estamos buscando el beneficio hegemónico o más bien la democracia y la justicia sin chantajes y sin meter miedo a través del neonazismo y el neocolonialismo. Junto con otros países pedimos a todos que opten por la vía de las soluciones. Se acaba el modelo unipolar del mundo que servía a los intereses de unos pocos. Los ve, como digo, Washington y sus súbditos como una amenaza. Estados Unidos y sus aliados quieren poner fin a la marcha de la historia. Declararon que habían ganado la Guerra Fría y se erigieron en los enviados de Dios sobre la tierra, como si no tuvieran obligaciones, solo el derecho sagrado a actuar con total impunidad. Estados Unidos busca la confrontación entre los bloques. ¿Están ustedes con nosotros o en contra de nosotros? No buscan el término medio. Es fundamental prohibir el uso de armas en el espacio. Por ello, Rusia y China quieren redactar un tratado a examinar en la conferencia de desarme. Es importante también proteger el ciberespacio y el trabajo que realiza el grupo de la Asamblea General al respecto para proteger la seguridad internacional, utilizando el comité correspondiente que se ocupa de la lucha contra el uso criminal de las TICs con fines terroristas. Seguimos apoyando la lucha antiterrorista y a las entidades antiterroristas de la ONU y seguiremos desarrollando nuestra relación con la ONU, la Organización de Seguridad, la Comunidad de Estados Independientes, para dar más visibilidad a la colaboración con Eurasia. Queremos también superar los conflictos regionales y pensamos que la prioridad aquí es superar el estancamiento
en la creación de un Estado palestino. Un desarrollo pacífico y armonioso para las generaciones futuras, y todo el mundo debe demostrar voluntad política. Estamos dispuestos a realizar esta labor honesta y estamos convencidos de que se puede garantizar la estabilidad del orden mundial si volvemos únicamente a los orígenes de la diplomática de Naciones Unidas, a partir del principio básico de la democracia, respeto a la igualdad soberana de los. También él mencionó hoy que dio las declaraciones allá en las Naciones Unidas, él menciona y dice, hoy se decide ese nuevo orden mundial, no hay otra, hoy se decide. También podemos ver qué es lo que dice uno de sus expresidentes de Rusia con respecto a esta información, que se va a ver bomba, se van a explotar o van a tirar. ¿Qué dice él? Vea las declaraciones que él dice. Si nosotros utilizamos esa bomba de destrucción, sí, Europa y Estados Unidos no se van a poner, no van a hacer nada, porque ellos tienen miedo de. Así están las declaraciones de este expresidente de Rusia, que también está en el gobierno de ya sabemos de quién, y por tanto dice los magoguitas, dicen no se van a atrever a tirar esta bomba si nosotros respondemos también con lo mismo. Oiga las declaraciones que él hace. Los demagogos del otro lado del océano y de Europa no van a querer morir en un apocalipsis nuclear. El oso estaría dispuesto a oprimir el botón rojo en Ucrania. Y asegura que el tío Sam y sus amigos no intervendrían, ya que tienen miedo a un apocalipsis. Lo que Medvedev dice es que Occidente no se metería al conflicto, diría: esta guerra nuclear no es mía. No interferiría directamente en el conflicto, incluso en este escenario. Imaginemos que Rusia se ve obligada a utilizar el arma más temible contra el régimen ucraniano, que ha cometido un acto de agresión a gran escala, que es peligroso para la propia existencia de nuestro Estado. Que iba en serio cuando dijo que estaría dispuesto a utilizar armas para defender a Rusia. Esto ciertamente no es una broma. Una doctrina nuclear rusa, el presidente puede utilizar las armas nucleares si el Estado se enfrenta a una amenaza existencial, incluso de las armas convencionales. Tengo que recordárselo de nuevo, para aquellos oídos sordos, que solo se escuchan a sí mismos. Rusia tiene derecho a utilizar armas nucleares, si es necesario. Se prepara para anexionarse grandes extensiones de territorio ucraniano, tras los referendos celebrados en las regiones de Ucrania controladas por Rusia. Ucrania y Occidente han denunciado las votaciones como una farsa ilegal. El Kremlin ha anunciado que Rusia anexionará formalmente mañana 4 regiones ucranianas como territorio propio. Una farsa para el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha convocado para ese momento a su Consejo de Seguridad Nacional, mientras exige que Occidente una severa reacción ante el exceso de Moscú. Naciones Unidas, por su parte, advierte de que cualquier anexión viola el derecho internacional. En la Plaza Roja de Moscú se ha montado un escenario para celebrar la anexión el viernes. El presidente ruso Vladimir Putin tiene previsto pronunciar un discurso tras una ceremonia de firma con los líderes separatistas que ya están en Moscú. Cuando en 2014 Rusia se anexionó Crimea en Ucrania, lo hizo mediante un proceso similar. La Federación Rusa es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, por lo que tiene una especial responsabilidad respecto a la Carta. Cualquier decisión para anexionarse las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla carecería de legitimidad legal y merecería ser condenada.
Es una escalada peligrosa que no tiene cabida en el mundo moderno y no puede ser aceptada. Cualquier decisión rusa en este sentido tendría un impacto dramático en las perspectivas de paz y la economía global, especialmente para los países en vías de desarrollo. Además, supondría un impedimento para prestar la ayuda humanitaria necesaria para Ucrania y otros países. Es el momento de dar un paso atrás, más que nunca. Silvia, la Unión Europea ya deja claro que ninguno de sus Estados miembros va a reconocer la anexión ilegal de estas 4 provincias ocupadas que suman el 15% del territorio ucraniano, algo que califican aquí en la capital comunitaria como un acto flagrante contra el derecho internacional y contra la Carta de Naciones